Hola, bienvenidos a Intipedia. Hoy te presentaremos el primer tema de la enciclopedia, un recorrido por la historia de la criptografía desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos. Hoy en día la criptografía está muy presente en nuestro mundo. Así, acciones tan cotidianas como hacer o recibir una llamada desde un teléfono móvil, pagar con una tarjeta de crédito o débito, sacar dinero de un cajero, conectarnos a un ordenador introduciendo una contraseña, etc., hacen uso de técnicas que se aposentan en esta ciencia. ¿En qué momento inventó el hombre estas técnicas y cuándo empezaron las sociedades a emplearlas? ¿Cuáles fueron sus primeros usos? Creo recordar que la respuesta está en los orígenes de la escritura. En efecto, Bernardo, la escritura es, en opinión de muchos, el invento más importante de la humanidad. La escritura permite dejar constancia de hechos, opiniones, ideas, etc., salvando distancias temporales o espaciales. De este modo, permite el progreso del conocimiento y el avance de la civilización. Sin embargo, tras la generalización y desarrollo de la escritura, se constató los peligros que conlleva su lectura por personas ajenas, ideándose los primeros sistemas de protección de lo escrito. Es verdad. Es más, creo recordar que habitualmente la información a proteger se conoce como la información en claro, y cuando a esta información se le aplica un procedimiento de cifrado, se habla en este caso de información cifrada. Solo el destinatario que posea una información privilegiada denominada clave criptográfica o simplemente clave podrá revelar la información cifrada. Así es, históricamente tenemos que remontarnos a Esparta, donde se diseña hacia el siglo V a.C. el primer método sistemático de cifrado. Este consistía en un bastón sobre el que se enrollaba en espiral a modo de venda una estrecha cinta de cuero. Tras ello se escribía a lo largo del bastón el mensaje. Al desenrollar la cinta solo se apreciaba una larga ristra de letras sin sentido, que solo se recobraba tras volver a enrollar la cinta sobre un bastón de igual diámetro que el primero. Este diámetro era la clave. El método conocido como escítala lacedemonia era usado para comunicaciones entre responsables del gobierno de Esparta y sus generales. No obstante, debemos esperar aún unos siglos para encontrar el método más popular de la antigüedad clásica, el método César, conocido así por ser utilizado por Julio César. Consistía en sustituir cada letra del escrito, sin cambiar su lugar en el mismo, por aquella situada 3 posiciones por delante en el alfabeto. Es decir, cambiar todas las AES por DES, todas las Bs por ES, etc., hasta llegar al final del alfabeto, donde la X, Y y Z se cambian respectivamente por la A, B y C. Estos métodos, la escítala y el César, ilustran los dos grandes grupos de método de cifrado existentes, la transposición y sustitución. Mediante las técnicas de transposición, las letras del texto en claro intercambian sus posiciones según un cierto patrón, de modo que en el texto cifrado aparecen las mismas letras, pero con sus posiciones permutadas. Los métodos que siguen este esquema se denominan de transposición o permutación, y un ejemplo es la escítala lacedemonia, que hemos visto. Por el contrario, las técnicas de sustitución hacen que las letras mantengan sus posiciones en el texto, pero cambian su apariencia, siendo sustituidas cada una de ellas por otra letra, por un número o por un símbolo cualquiera. Si a cada letra en claro solo le corresponde un único símbolo cifrado, el método se llama monoalfabeto. Este es el caso del método César. Ya veo, pero hoy en día este método no es recomendado, ¿no? Este método es completamente inseguro. La respuesta se encuentra en la ciencia del criptoanálisis. Perdón, Alicia, no entiendo. ¿Qué es eso de criptoanálisis? Te explico. A lo largo de la historia, numerosas personas han intentado revelar los secretos protegidos sin conocimiento de la clave que los protege. Esta disciplina se denomina criptoanálisis y criptoanalistas a sus practicantes. El conjunto de la criptografía y el criptoanálisis es lo que se conoce hoy en día como la ciencia de la criptología. Realmente, tras la caída del Imperio Romano y hasta el Renacimiento, la criptología solo registró avances significativos en los califatos islámicos, singularmente el abasí.
En su capital, Bagdad, nace en el siglo IX después de Cristo el moderno criptoanálisis, a partir del descubrimiento de que cada lengua tiene una frecuencia característica de aparición de sus letras. Así, bastaba con contar el número de veces que aparecía cada símbolo, letra o número en un texto cifrado para saber realmente cuál era la letra subyacente, independientemente de su apariencia. Ya entiendo por qué se dice que la cifra monoalfabética es insegura. Obviamente, a partir de este momento los cifrados monoalfabéticos estaban rotos, habiendo ganado los criptoanalistas la batalla a los criptógrafos. Naturalmente, los criptógrafos no podían prescindir de los métodos de sustitución, relegando toda la criptografía a la transposición, de modo que se desarrollaron los métodos polialfabéticos. Entonces, ¿se podría hacer un mecanismo criptográfico más seguro si se utilizan muchos alfabetos diferentes para enmascarar la frecuencia de aparición de estas letras? Exacto, y no es tan difícil. En los métodos polialfabéticos, cada vez que aparece una letra en claro, se escoge un carácter cifrado, sea otra letra, número o símbolo arbitrario, de entre un conjunto finito de ellos. Así, a una letra en claro, pongamos la A, unas veces será sustituida por la X, pero otras veces lo será por la Y o por el número 10, todo siguiendo un estricto patrón para que no haya ambigüedades a la hora de descifrar. Por consiguiente, el conteo del número de veces que aparece cada símbolo cifrado no aportará ningún conocimiento al criptoanalista. ¿Y qué sistemas polialfabéticos fueron los más conocidos? Los métodos que siguen este esquema fueron ideados por una de las figuras más notorias del Renacimiento, Leone Battista Alberti, inventor del primer artificio de cifrado, el cifrado de disco. Consistía en dos coronas circulares concéntricas. La interior llevaba grabado el alfabeto cifrado y era fija. La exterior llevaba impreso el alfabeto en claro y podía girar sobre su centro. Así, cada letra del alfabeto en claro se correspondía con otra del alfabeto cifrado, pudiéndose cambiar esta correspondencia al girar la corona exterior. Por tanto, se trataba de un método polialfabético. Otro sistema muy popular fue el creado por Blaise de Vigenère, basado en una tabla en la que se leía la letra de intersección del texto en claro con una clave que indicaba qué alfabeto se usaba. Alicia, ¿es cierto entonces que la consolidación de la escritura secreta fue un instrumento imprescindible de poder en la creación de los estados modernos, la comunicación entre ejércitos y la presencia de embajadas permanentes? Así es, se crearon los secretarios de cifra, responsables del cifrado de la correspondencia entre reyes, ministros y embajadores, así como de criptoanalizar la correspondencia intervenida de otros estados. Por ejemplo, en España, el primer secretario de cifra conocido es Pérez de Almanzán, nombrado por los reyes católicos, pero es Felipe II quien renueva y da un gran impulso a las técnicas de cifrado, poniéndolas bajo la responsabilidad del secretario de cifra, don Luis Valle de la Cerda. Establece la cifra general para la comunicación entre él mismo, sus secretarios, sus embajadores y altos militares, y la cifra particular para las comunicaciones más confidenciales entre él y alguno de los anteriores dignatarios. Además, por seguridad, cambiaba frecuentemente todas estas cifras. ¿Y en otros países también utilizaban estos mecanismos de protección? Claro que sí, lo mismo ocurrió con los restantes reinos europeos. Así, Walsingham con Isabel I de Inglaterra y Vieté con Enrique III y Enrique IV en Francia hicieron de la criptología una materia imprescindible en las cortes y embajadas europeas. Sé que hubo alguna máquina de cifrar muy famosa. ¿Cuándo comienzan a aparecer las máquinas de cifrar? Aunque la criptología siguió avanzando durante el resto de la Edad Moderna y contemporánea, hay que esperar al siglo XX para presenciar progresos sustanciales en las técnicas de cifrado. En efecto, este es el siglo de las máquinas, acaparando una de ellas, la casi mítica Enigma, la mayor parte de cuantas máquinas han existido y existen en la actualidad. Enigma fue una máquina de cifrado patentada por Arthur Servius en 1918 y adoptada por el ejército alemán en 1923, quien llegó a tener varios millares de ella durante la Segunda Guerra Mundial, en la que jugó un papel esencial. Eso me suena. Los alemanes aprovecharon la Guerra Civil Española para probarla en situaciones bélicas, para lo cual dotaron de varios ejemplares a las tropas rebeldes. Cierto, la historia de esta máquina y su uso es apasionante. Ya tendremos tiempo de estudiarla en detalle. De hecho, es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se producirán los avances teóricos más significativos de la historia de la criptología. Por ejemplo, en 1948,
Claude Shannon establecerá las bases teóricas de la criptología, pero este es otro tema. Bueno, Alicia, creo que por hoy ya es suficiente. Tienes razón, Bernardo, ya seguiremos en otro momento. En la web de Intipedia encontrarás un documento con información complementaria sobre este apasionante tema. Hasta el próximo vídeo, adiós. Hasta pronto.